¡Ostras! Está haciendo mucho frío, mucho viento. La verdad es que esto está pasando en el peor momento posible. Hoy lo voy a pasar mal. Hoy lo voy a pasar mal. Merhaba, Habibi. Este es Maurice. Lo he conocido en la pequeña localidad de Aitanit, en el sur del Líbano. Como sabéis, estoy cruzando todo el país, de punta a punta, a pie, por sus montañas y completamente solo. Esto acaba de empezar y hoy me encontraré un obstáculo que va a ponerlo en riesgo todo. Aitanit queda abajo mientras yo sigo con mi ascenso. Cada vez más duro, cada vez más alto. Nieve. Primera vez que piso nieve en el Líbano. Tras cada metro subido, aumenta la cantidad de nieve y su grosor. ...1.367 metros. Es ya lo más alto que he estado en esta expedición y aún queda bastante de subida. No sé si creo que como 400 o 500 metros más y será de momento lo más alto que habré estado en esta expedición, pero aún queda y aún estaré bastante más alto. Me estoy adentrando en la parte más salvaje de la montaña. Me quedan 300 metros de ascenso, son ya las 3 de la tarde, quedan unas 2 horas y media de sol y estoy en la situación en la que no me quería encontrar, que es llegar hasta aquí y no encontrar ningún sitio donde acampar. Yo esperaba poder acampar antes de llegar a la cima del puerto, pero lo único que he encontrado es esa llanura de un poco más abajo que os he enseñado con el dron y que es un campo lleno de barro, por culpa de la nieve que se ha derretido, y allí no veo factible acampar. Entonces voy a seguir subiendo. No sé si intentar superar el puerto y bajarlo por el otro lado. Sería una opción, pero no sé si mi cuerpo va a aguantar. Si no, tocará acampar de las peores de las maneras posibles y a una altitud que aquí va a refrescar mucho, seguramente pues ya aquí llegará a los 0 grados y un poco más arriba seguramente estaremos hablando ya de temperaturas negativas. Por lo que esto se pone un poco interesante. A ver si hay un poco de suerte y encuentro un sitio donde poder acampar o si me siento con fuerzas para poder superar este puerto. A partir de aquí, desaparece cualquier rastro de otro humano. Soy el primero en pasar por aquí desde hace semanas. Toca abrir camino entre la nieve. Esto está bastante peor de lo que me esperaba. Es ya todo el camino nieve, o sea que tengo que darme prisa. No voy a encontrar ningún sitio para acampar antes del puerto, bastante seguramente. Lo que sí que veo es que el sol ya no toca por este lado y sí que está tocando el otro lado de la montaña, o sea que puede ser que en esa cara haya menos nieve y por lo tanto algún sitio donde acampar. Que a ver, se puede acampar encima de la nieve, tengo el material necesario, pero tiene que ser llano. Aquí es absolutamente imposible, no hay ningún sitio donde podría acampar, por lo que tengo que darme prisa. 3:30, quedan 2 horas hasta que se ponga el sol y ese es más o menos el margen de tiempo que tengo para llegar al otro lado y encontrar un sitio donde acampar. La exigencia aumenta por momentos.
Mi cuerpo está llegando a su límite. Otro roble súper viejo. Espectacular. Increíble. Qué bonito. A estos seres vivos se los tiene que respetar como a los humanos ancianos. Mismo respeto. Este árbol ha visto de todo. Y otro. Increíble. Oficialmente, esta montaña queda bautizada como la Montaña de los Robles. Estoy destrozado. Esto está siendo durísimo. Y el increíble peso de la mochila no ayuda. ¡Ostras! Hay demasiada nieve y pendiente. Es peligroso, tengo que evitar pisarla. ¿Por dónde creéis que es? Me encuentro con lo que suele pasar, uno de los grandes inconvenientes de abrir camino cuando hay nieve y nadie más ha pasado antes que tú por encima de esta nieve, que es no saber por dónde está el camino. Por suerte tengo GPS y voy a intentar guiarme con eso, pero si os fijáis, es imposible saber dónde está el camino. Una dificultad más. Y el sol ya, esta parte de la montaña no la ilumina, ya está en la otra cara. Suenan las campanas en Aitanit. Espero que no sea premonitorio. Uf. No. Uf. Un resbalón aquí. Te envía muy abajo. Fijaros en la presa, ¿dónde está? Eso está a 800 metros más abajo de donde estoy ahora. Uf, me da bastante miedo el resbalar por aquí, porque ya os digo, aquí si resbalas no te frenas. Y vas bajando y es muy peligroso. Muy peligroso. Sigo sin encontrar un camino claro, o sea que básicamente estoy yendo campo otra vez por donde el GPS me indica que más o menos encontraré un camino en algún momento. Vale. Venga. Aquí ya no hay nieve, un tramo por lo menos, que eso facilita las cosas, no tener que estar abriendo paso por la nieve. Pero me preocupa la hora, queda una hora más o menos, en la próxima hora tengo que encontrar sitio donde acampar y ya veis que aquí sería completamente imposible, la pendiente es gigante y claro, no tengo ni idea de cómo será por el otro lado. Si es igual, tengo un problema.
un problema porque me va a tocar andar con la linterna de noche. Y si hay nieve, pues se vuelve muy, muy peligroso. Bueno, pequeño resbalón, aquí palo clavado incluso. Momento perfecto para explicaros cómo lo hago para estar seguro metiéndome en aventuras como estas, que es obviamente teniendo un seguro de viajes, y eso siempre, siempre, siempre lo voy a recomendar, porque si me pasa algo aquí, me tienen que venir a rescatar, me tienen que llevar a un hospital, o me pongo enfermo, lo que sea, si necesita un seguro de viajes. Yo ya sabéis que viajo con Chapka desde hace 5 años ya casi. Siempre me han ayudado muchísimo, por eso os lo recomiendo siempre, y también sabéis ya que en la descripción tenéis un código de descuento que es Walliver, y si lo utilizáis pues tenéis un 7% de descuento, que está muy bien, y además me ayudáis un poquito a mí para que pueda seguir viajando y creando este contenido. Os lo he dicho antes, me preocupan los resbalones y me siguen preocupando cada vez más porque cada vez estamos más arriba. Es que mirad, aquí se ve perfectamente el resbalón. Casi ni he movido el pie aún. Finalmente parece que llego arriba de esta primera cumbre. He llegado a la cumbre de esta vertiente, pero aún me queda para llegar a la cima del puerto. Por lo menos, aquí aún toca el sol. Pero la situación no es buena. Estoy perdido. Hace mucho rato que no encuentro el camino. A ver, tengo GPS y sé más o menos por qué lado de la montaña se tiene que cruzar. Pero el camino hace rato ya que no lo veo. Aquí no hay nieve porque aquí toca el sol prácticamente todo el día, que es prácticamente la parte más alta de la montaña. Pero el camino sigue sin aparecer y aquí sigue siendo imposible acampar. Queda menos de 1 hora para que se ponga el sol y por lo tanto debería encontrar sitio donde acampar en la próxima media hora, 40 minutos, lo cual creo que va a ser imposible. Tengo que darme mucha prisa, mucha prisa. Mirad, el sol ya le queda nada para bajar por esa montaña y a partir de allí ya será empezar a oscurecer y a oscurecer. Sé que estoy en un apuro, pero mirad qué árbol, por Dios, qué tronco. Increíble. Y otro allí. Me voy a fiar de estos árboles centenarios para que me indiquen el camino. Mirad qué monstruo. Ha llegado el momento de aceptar la situación. No voy a poder llegar arriba, porque aún me queda todo esto que, como veis, es pura nieve. O sea que voy a tener que buscar un sitio donde acampar aquí. La zona es lo contrario que ideal.
todo piedras, pendiente y nieve. Es decir, que voy a tener que acampar o encima de nieve, o en pendiente sobre piedras, o en pendiente sobre nieve. La parte positiva, bueno, hoy voy a pasar mucho frío. Creo que tengo material adecuado para pasar una noche más o menos aceptable sin perder ninguna extremidad ni ningún dedo de los pies. La parte buena es que esta nieve mañana estará bastante congeladita y no me hundiré tanto. Será más fácil poder avanzar por aquí. Pero hará un frío a las 6 de la mañana cuando me levante, que a lo mejor lo alargo hasta las 7. Ya veré. Ya hace ahora mismo muchísimo frío. Esta noche estaremos por debajo de los 0 grados con total seguridad. O sea que lo que os decía, una situación totalmente lo contrario que ideal. Voy a dejar la mochila aquí y a buscar un sitio donde acampar. Venga. El frío es espectacular y el viento también va a ser un problema, pero mirad qué sitio me he encontrado aquí. No es perfecto ni mucho menos, pero de momento, dentro de todo lo que hay, que es un campo de piedras increíble, aquí hay una mínima, muy mínima llanura, muy mínima, de hecho está en pendiente obviamente, pero sí que es una zona un poco más limpia, donde, como veis, ahora mismo está tocando el sol. Voy a buscar un poco más, pero de momento este sitio es el que tiene más números. Este sitio es mucho más llano, de hecho es completamente llano, pero esto de aquí no me gusta. Está al lado de una mega super pendiente, es un día muy ventoso, o sea que si cualquier cosa vuela, se pierde para siempre, incluido yo mismo. También habría esta tercera opción, bueno, aquí demasiada pendiente y encima de la nieve no. Sí que confío mucho en mi estirilla, pero yo creo que esta nieve es un poco profunda, entonces sería muy complicado montar la tienda y todo. Pues para el gran árbol que me voy a dormir muy mal, sobre todo por la pendiente, pero bueno, es lo que hay. El gran roble me indica que acampe aquí, o sea que así lo voy a hacer. Aunque el viento no me lo pone fácil para montar la tienda. Y de repente... Se me ha roto la tienda por culpa del viento. No sé si se puede arreglar, la verdad es que lo dudo. Voy a intentarlo y si no, hay dos opciones: o bajar a la desesperada y dejarlo esto para mañana, repetirlo todo, o dormir haciendo bivac, dormir sin tienda. Ahora lo valoramos. Bueno, le he puesto unas piedras y ya me encargaré mañana de recogerlo. Voy a intentar mirar más abajo, ver si es factible poder hacer bivac, y si no, voy a bajar, aunque no sé muy bien dónde podría parar. A lo mejor... no lo sé. Bueno, de momento voy a mirar allí abajo, a ver cómo está el tema de viento. Está haciendo mucho frío, mucho viento. La verdad es que esto está pasando en el peor momento posible. Hoy lo voy a pasar mal.
desciendo buscando un nuevo sitio donde dormir. No tengo tiempo que perder. Bueno, he bajado hacia el valle. Aquí en principio toca bastante menos el viento, lo cual es muy positivo. Pero bueno, es todo pendiente. Lo que voy a hacer ahora es acercarme hacia ese lado de allí, a ver si allí está aún más resguardado del viento, porque el viento en principio viene de esa dirección. Pero vaya, estoy en una situación bastante peliaguda. Estoy viendo que a lo mejor esta montaña de aquí puede actuar como escudo, o por lo menos eso se pensaba, porque ahora está pegando el viento de nuevo. Voy a seguir probando ahora hacia esa dirección. Estoy probando a ver cuánto viento hay si me pongo aquí. Vale, ya sé qué voy a hacer. Me voy a poner aquí. Estoy con mucha pendiente, pero bueno, no pasa nada. Me voy a poner aquí. Voy a ir a buscar lo que queda de tienda y a lo mejor intento poner algo aquí como protector. Y a ver, el saco y la esterilla son suficientemente buenos, yo creo. La verdad es que nunca me he encontrado en una situación como esta. Venga pues, manos a la obra. Ya estoy a punto para irme a dormir. Me he preparado aquí el chiringuito. Bueno, como buenamente hemos podido, y de momento noto que hay mucha pendiente y directamente me resbalo, o sea que puede ser que en algún momento decida instalarme a lo mejor más hacia aquí, aunque sea entre los arbustos, es un poco más llano. Y allí he puesto el toldo, no sé si lo llegaréis a ver, de la tienda para que pare un poco el viento. En principio la previsión dice que va a ir parando el viento a lo largo de la noche. Eso dice. A nivel de temperatura estoy bien. Y de momento la verdad es que el viento lo puedo soportar. Lo he habilitado todo bastante bien para poder frenarlo y es soportable. No creo que duerma mucho, porque con tanta pendiente es muy difícil, pero es que no había ningún otro sitio resguardado del viento que fuese más lleno. Ya os digo, como mucho aquí. Bueno, pues a intentar dormir. Buenas noches. Decido efectivamente cambiarme de sitio para estar un poco más llano. Ahora sí, a dormir. Buenos días, empieza a salir el sol
Me duele el brazo porque ha sido muy complicado dormir así. Tengo que utilizar la mochila como retén. Al final me he cambiado. Ayer cuando os hablé estaba como así. Ahora me he puesto más así. La pendiente no era ya de los pies hacia abajo, sino hacia un lado. Y me he puesto esta mochila aquí que se está sujetando con este arbusto. Y así ha actuado como retén. Pero vaya noche horrorosa, obviamente. Pero lo importante que es pues, no pasar frío y que no haya ninguna congelación ni nada, pues esa parte superada con éxito. Ya en pocos minutos va a tocar el sol aquí y yo ya voy a empezar ahora mismo a recoger todo esto y a empezar la jornada y a salir de esta montaña cuanto antes. Estoy ya harto de esta montaña, tengo ganas de superarla y dejarla atrás. Va a tocar subir por ahí arriba. Detrás de esa montaña aún quedan unos cuantos metros de ascenso. If you ever need me, baby, just call me. I'll waste no time, love, I'll come straight to you. All the river's wide, dear, and the road is muddy. Even if I gotta swim there, you know I'll be there. Vale, listo. Al final esta noche hemos llegado a -1, -2 grados. Tampoco ha sido extremadamente frío, pero vaya, el agua sí que estaba ya un poquito congelada. Le dabas un poco más de horas y ya se quedaba completamente congelada. Por suerte no hay más horas de noche y ya sale el sol, son las 6 y pico de la mañana. Y llega el momento de encontrar el camino, porque recordemos, estoy perdido, hace horas que no sé dónde está el camino, sé que tengo que superar esa montaña de allí, tendré que ir básicamente abriendo camino a través de la nieve y en algún momento espero poder encontrar el camino y poder ya acceder a la otra cara de la montaña para ya descender y dejar la nieve atrás, y allí me imagino que sí que será más fácil encontrar el camino. Efectivamente, como la nieve está dura, es bastante más fácil andar por aquí porque no se te hunden tanto los pies. Y aquí hay una especie de camino. No sé si humano o animal, pero bueno, lo voy siguiendo. Me parece un poco pasos demasiado cortos para ser humanos, pero al tratarse de nieve podría ser. Toca subir. No hay camino, por lo que me lo tengo que inventar. Con los primeros rayos de sol se están derritiendo las capas más superficiales de la nieve. O sea que cada vez me hundo más en ella. Toca subir esto de aquí, completamente campo otra vez. El GPS me marca que tendría que haber ido por otro lado de la montaña, pero por aquí me ha parecido que era por donde había menos nieve, pero esta parte ya es insalvable, esto es nieve pura. Toca abrir camino y no sé si ya es el último ascenso. Desde aquí no se ve ninguna montaña más alta que esta. Aquí hay medio metro de nieve. Mira del palo cómo está.
me espera un mar de nieve. Esto va a ser complicado. Avanzar por aquí es un infierno. La verdad es que no me esperaba tanta nieve. Pero en febrero hubo una gran nevada en el país. Aún no es la cima, pero bueno, parece que lo peor ha pasado. Tengo que ver bien porque aún tenemos que superar eso de allí y entre medio hay una super capa de nieve mucho más profunda que lo que acabo de hacer ahora. Pero yo tengo esperanzas de que si subo por esta montaña de rocas puedo empalmar con las rocas de arriba y no tener que pasar por nieve. Ahora lo miraré bien. Estoy cogiendo un poco de fuerzas, que el cuerpo me lo pide ya. Y vamos a ello. Me pongo en marcha. Mirad, justo lo que necesito. Ahí está un caminito de piedras que me va a llevar a la cima. Perfecto. Ahora sí, lo he conseguido. He llegado a la cima. Hay un camino. ¡Camino! ¡Conseguido! Ya no estoy perdido. ¡Vamos! ¡Camino! ¡Oh, qué bien sienta! Bueno, empieza el descenso con mucha menos nieve, con un camino muy claro y muy grande, por lo que parece que lo más difícil ahora sí ya ha pasado. No podía estar más equivocado. Poco me ha durado la alegría, ya no hay camino y vuelve a haber mucha nieve. ¡Ay! No nos lo va a poner fácil esta montaña, ¿no? Estoy quedando sin energía. Ayer muy sabiamente compré algo que ahora va a ser increíble.
Absolutamente increíble va a ser esto. Mira, esto casi que me lo podría poner ya. Oh, y también tengo cacahuetes. Buah. Bueno, lo que me he comprado es una naranja. Va a ser espectacular, pero voy a comer unos cuantos cacahuetes antes. Que esto me da energía. El problema es que son salados y me estoy quedando sin agua. O sea que voy a centrarme solo en lo importante, en lo que da energía. Oh, solo el olor, espectacular. Y eso que yo no soy muy fan de las naranjas, en mi día a día, pero cuando estoy en una aventura de estas exigentes físicamente, de repente el cuerpo te lo pide totalmente. Increíble. Además tiene agua, lo cual en este momento me interesa. Y ahora, para lavarse las manos, falta de agua líquida. Finalmente dejo la nieve atrás y con ella esta pesada montaña. La montaña de los robles. Me parece escuchar una cascada. Efectivamente, veo que hay una un poco más abajo. ¡Wow! Este sitio será perfecto para descansar. Vaya día de contrastes. Hoy me he levantado durmiendo al raso bajo cero y ahora me estoy bañando en un arroyo primaveral. Este país tiene de todo. Pero lo mejor y lo peor aún está por llegar. Suscribiros para no perderos cómo sigue esta aventura.